Estamos inmersos en la mayor guerra de la información que el mundo haya visto jamás. Escucharéis noticias revolucionarias que pueden prepararos para los inevitables enfrentamientos que se avecinan. Cuanto más atractiva suene una historia, con más cuidado hay que comprobarla. Quieren devastar la búsqueda de la verdad hasta tal punto, y sumirla en el caos que al final ni una sola persona sabrá lo que es verdad y lo que es mentira, lo que es real y lo que es falso. Sed diligentes y estudiad esta formación. En el 54 grados aniversario del Foro Económico Mundial conocido como FEM, que tuvo lugar el 24 de enero, quedó inequívocamente claro cómo la escena de la libre ilustración ha sacudido los círculos masones más poderosos. Allí, en la bella Davos, la señora von der Leyen tuvo que proclamar la lucha internacional contra la desinformación. La prohibición de videos reveladores en Internet se ha impulsado con bastante vigor durante años. Solo en los últimos 10 años se han borrado radicalmente de Internet cientos de miles de preciosos videos reveladores. Sin embargo, quien haya entendido el último grito de guerra de von der Leyen contra la desinformación como un mero llamamiento a la censura total, lamentablemente se ha quedado corto, aún no ha comprendido del todo lo nefasto de este gremio secreto. Pero esto no se debe a que la censura total no esté en la agenda del FEM. Por supuesto que sí. Pero una muerte tan rápida de la escena de la ilustración sería demasiado misericordiosa o muy poco para estos despreciadores de la verdad. Tienen la intención de proceder mucho más a fondo. Al fin y al cabo, intuyen que la censura total no podría extinguir el movimiento por la verdad como no podría extinguir la quema de templos ninguna religión. Se dan cuenta de que una censura total, y demasiado radical de Internet solo reforzaría el movimiento por la verdad y lo llevaría a la clandestinidad. A partir de ahí, se reagruparía y brillaría de todas las formas convencionales y con mayor fuerza en palabras, escritos y hechos. Por eso pretenden infligirnos un daño mucho mayor a los ilustrados libres. ¿Pero cómo? Muy sencillo. Intentando crear una confusión sin precedentes de verdad y mentira. Sí, tal caos de lo real y lo falso, tal mezcla explosiva de información fiable y peligrosa que al final nadie puede seguir el ritmo. Nadie debería poder saber qué información es auténtica y cuál es falsa. Y esta sería precisamente la hora anunciada desde el principio, en la que estos misántropos se aseguran por ley el monopolio de la verdad, y silencian a todos los demás bajo amenaza de castigo. Pero si aplicamos fielmente esta formación y la transmitimos a todos, desbarataremos eficazmente sus siniestros planes. ¿Te apuntas? Así que, por favor, quedaos conmigo hasta el final. Creo que merece la pena. Escucharéis noticias revolucionarias que pueden prepararos para los inevitables enfrentamientos que se avecinan. Estamos a punto de hacer clic a través de una serie de desinformación deliberada y tácticas de nuestros atacantes. Para que veáis hasta dónde llega la crudeza de estos infobelicistas. Al mismo tiempo, nos estamos formando para hacer frente a estos enemigos de la humanidad. Porque ya sabéis, los tiempos oscuros y las personas despiadadas nos impulsarán ahora hacia las perfecciones previstas para nosotros, si tan solo nos cuidamos bien y aprovechamos sin miedo las olas que chocan contra nosotros e incluso las cabalgamos. Explicaré brevemente cómo se hace en las siguientes descripciones de los delitos de información. ¿Sabes cómo subirte a una tabla de surf y cabalgar estas diabólicas olas del fin de los tiempos? ¿O cómo aprender a pararse en la tabla de surf iluminadora? ¿Lo sabes? Te diré cómo. En primer lugar, sencillamente, no cagándonos en los pantalones ante todo lo que inexorablemente se nos viene encima y vamos a escuchar. Eso es lo primero y lo más importante. Por el contrario, confía en que tienes y desarrollarás capacidades muy superiores a las de los animales en campo abierto, por ejemplo, si te enfrentas a lo inevitable con valentía.
Antes de cada crudo invierno, estos últimos acumulan intuitivamente un colchón, y se ponen ellos solos un abrigo más grueso. Antes de cada catástrofe, todas las bandadas de pájaros se forman en el aire y no pueden ser controladas. Del mismo modo, todos los animales en peligro se ponen a salvo a tiempo y forman cuerpos de defensa. Hasta las ratas abandonan el barco que se hunde. Así que toma nota de que las perfecciones y los poderes de Dios también irrumpirán en ti, que luchas por la justicia y la verdad. Ojalá lo esperes con fe y te balancees sin miedo sobre las olas embravecidas. Déjame decirte que los ataques más masivos siempre han producido el empoderamiento y la preservación más intensos en personas decididas. Las mayores necesidades siempre han llevado a los mayores renacimientos. Las caídas diabólicas siempre han evocado perfecciones divinas en las personas sinceras. La actual degradación diabólica de la inteligencia, por lo tanto, también traerá la más masiva sabiduría de Dios de ti y de todos nosotros, si tan solo no desesperamos y esperamos tales cosas vivas. ¿De acuerdo? Todos los esfuerzos eugenésicos diezmadores provocarán al mismo tiempo la multiplicación más masiva en todos los aspectos entre los intrépidos. Las divisiones más masivas producirán al mismo tiempo los movimientos unificadores más masivos. Las peores guerras acaban convirtiéndose en las más maravillosas olas de reconciliación. El actual descenso del diablo a la tierra y la omnipresencia de los ataques demoníacos acabarán despertando en la gente exactamente lo que todos los medios libres fueron incapaces de hacer anteriormente. Muchos estarán sobrios, despiertos, horrorizados, y llegarán a un estado de preparación. Mostrarán voluntad y dedicación, compromiso y acción. ¿Comprendéis? Estos ataques en todos los frentes catapultan en sentido figurado a las personas, células, miembros y órganos ego-individualistas aún dispersos a su lugar preparado de antemano en el organismo humano mundial. Así que cada uno de nosotros, iluminadores, solo debemos ser fieles a nuestra tarea específica. Sé luz y sal sin miedo en este mundo. Ser un organismo rebosante de vida, de complementación mutua y de iluminación, eso significa en la práctica. Pero vayamos al contenido prometido. 12 ejemplos de intentos de desinformación selectiva. Sátira. El primer ejemplo se refiere al engaño selectivo de 3 Sat, que también se nutre de nuestros cánones obligatorios. Permíteme citar un fragmento. El presunto periodista Peter Hellman informó sobre un expediente que le había filtrado el servicio secreto ruso. Contenía documentos de un científico Yuri Albatov que había descubierto un neurotransmisor. Esta sustancia cayó más tarde en manos de la CIA, y los técnicos de la NSA utilizaron los diarios secretos de Tesla para desarrollar una tecnología de transmisión adecuada. Cito además, en los años 80, AR fue el primer gran transmisor que se puso en funcionamiento en Alaska para manipular a la población con ayuda de la sustancia. Fin de la cita. Por favor, asegúraos de prestar doble atención cada vez que las fuentes de la corriente principal de repente difunden un contenido de iluminación tan explosivo que previamente han calumniado y negado obstinadamente. Ya sabéis que los cerebros en el fondo nunca permitirán que sus vasallos de repente den bombo a teorías conspirativas ordenadas como hechos conspirativos. Nuestro sistema de navegación intuitivo suele reaccionar de forma exagerada ante estos informes falsos de sonido fantástico con una especie de salto mortal del alma. ¿Lo sabíais? Así que tened cuidado y comprobad inmediatamente quién y qué hay detrás de tan repentinas buenas noticias. En el caso que acabamos de mencionar, 3 Sat arrojó deliberadamente al fuego satírico toda una serie de verdades confirmadas desde hace tiempo, incluidas las instalaciones ARP. Solo los que se dieron cuenta de que todo el programa se vendía como una sátira pudieron hacer una valoración final de cada uno de los contenidos. Sin embargo, la desinformación difundida deliberadamente circuló luego por Internet sin este contexto general. Es tan flagrante que la desinformación difundida a veces puede incluso camuflarse en toda una conferencia.
Por ello, siempre hay que tener en cuenta el contexto general en el que se inscribe, por ejemplo, toda una conferencia. Por lo tanto, desaconsejo encarecidamente la distribución de cualquier contenido de programas satíricos, a menos que se indique constantemente que se trata de una sátira, por muy buenos que parezcan a primera vista. No puede salir agua buena de manantiales envenenados, ¿comprendéis? En conclusión, mi llamamiento urgente en este punto es, si es posible, no difundir ningún contenido educativo repentino y espectacular de la corriente dominante, ni siquiera si un falso autobús viniera de allí. Estos despreciadores de la humanidad deben abandonar primero su mortífero oficio, y recibir el justo castigo por sus mentiras categóricamente difundidas. Antes de eso, ya no podemos tomarnos en serio nada de lo que sale de sus bocas. 2. El canal de YouTube de Apostillon ha difundido un vídeo en el que se presenta el caso de un piloto. Había sido despedido por negarse a rociar estelas químicas. Por eso ha demandado a su antigua empresa, Lufthansa. Lo que no se ve ni en el vídeo ni en la página de YouTube de Apostillon es una revista de sátira, todo el programa es una sátira. El autor ha ocultado negligentemente la confesión abierta de estas mentiras libremente inventadas en una subsección de su página de inicio. Extracto de la película. Christoph W., antiguo empleado de Lufthansa, se defiende de su despido ante el Tribunal de Distrito de Nuremberg. Me hice piloto simplemente porque me encanta volar, y no para empañar a la gente con productos químicos. Realmente peligroso. 3. Un caso similar fue objeto de una explosiva revelación sobre Angela Merkel. La confusión fue perfecta porque no se pudieron encontrar todas las pruebas y contrapruebas. Hace años ya circulaba un poema de Angela Merkel, de soltera Casme, de 13 años, que habría publicado en la revista juvenil comunista de la RDA Frosi en 1967. Un extracto de este impresionante poema sonaba así. Cito, así que esto lo escribió Angela, de 13 años. El Ejército Rojo lleva mucho tiempo queriendo eliminar al enemigo. No necesito un arma para esto, me infiltraré en él. Me convertiré en el jefe del RFA. El enemigo de clase lo odiará. Y seguiré el plan del PSUA para dejarles ir a la bancarrota. Fin de la cita. La publicación de esta pequeña sensación fue seguida inmediatamente por objeciones. ¿Por qué? Porque este artículo no era más que una sátira. Solo entonces conocimos los antecedentes de los editores. Pero incluso después de una larga búsqueda, resultó que no se podía encontrar la edición de 1967 de Frosi mencionada en el artículo. Las ediciones más antiguas y recientes sí lo hacen, pero solo estas no. Por lo tanto, nunca se ha podido demostrar definitivamente que este poema nunca apareciera allí. Encontrará todos los datos en el programa de archivo de CLA.televisión. Búsqueda de pruebas de falsificación. www.cla.televisión/7-1910. A finales de julio de 2023, Canal 4 anunció que el Reino Unido promovía la carne humana cultivada en laboratorio como solución a la crisis alimentaria. Este aterrador mensaje se hizo inmediatamente viral en Telegram. Sin embargo, la empresa Good Harvest asociada a esto no existe porque toda la historia era ficticia. Yo digo que tal publicación es un ataque realmente muy peligroso contra la escena de la ilustración libre, contra todos los que aman la verdad. Por lo tanto, no se puede pasar por alto como un mero comentario satírico sobre el aumento del coste de la vida en el Reino Unido. En el siguiente caso abandonamos la escena de la sátira directa y nos adentramos juntos en una especie de subsección de la sátira. Allí, la desinformación se difunde de repente en nombre de gags de relaciones públicas. Ejemplos, el fabricante de chocolate Ritter Sport se anuncia el 24 de enero de 2023 con un grillo sobre fondo verde.
Al lado hay 2 trozos de chocolate y una referencia al nuevo sabor grillo entero. Esta publicación provocó inmediatamente el pánico en algunas redes sociales. Rittersport subraya que los grillos domésticos están autorizados en la UE desde el 24 de enero. Sin embargo, esta falsa noticia de relaciones públicas trivializó rápidamente todo el escándalo real en torno a los insectos en los alimentos. Ese es el problema. El resultado fue que cualquiera que señalara esta deficiencia real y criticara el reglamento de la UE era inmediatamente acribillado por los medios de comunicación. Y una vez más, puedes reconocer el árbol por su fruto. Sus víctimas fueron calificadas inmediatamente de conductores del pánico. Por lo tanto, para cada informe sensacionalista, considere si los datos que contiene son realmente posibles. De entrada, resulta muy inverosímil que el primer alimento esté ya en el mercado justo a tiempo para el inicio de la nueva normativa de la UE para la autorización de insectos en los alimentos. Es más, uno en el que los insectos tendrían 0 sentido. Desinformación directa. El sexto ejemplo es aún más flagrante. Esta noticia acaba de caer como una bola de nieve en mi oficina estos días. Después de que mi percepción intuitiva diera su mortal salto mortal, empecé inmediatamente a encender mi mente. Así que repasa brevemente conmigo estos mensajes y fíjate, desde el título en adelante, en lo que ocurre en tu interior cuando los escuchas. Japón declara el estado de emergencia tras hallarse nanobots en 96 millones de ciudadanos. El texto adicional decía: esto plantea una preocupación global sobre las vacunas COVID-19 de ARNM. Mientras el gobierno japonés inicia una investigación, las empresas farmacéuticas y la élite mundial intentan ocultar la verdad. Más información sobre el impacto de esta crisis sin precedentes y la lucha por la justicia ante un apagón mediático mundial. Con un poco de reflexión, incluso el título parecía decirme que probablemente algo iba mal aquí. Decía: Japón declara el estado de emergencia tras hallarse nanobots en 96 millones de ciudadanos. ¿Quién diablos, desde un punto de vista puramente técnico, podría haber realizado elaborados análisis de sangre o análisis de cualquier tipo a esos 96 millones de ciudadanos en tan poco tiempo? Así que cogí inmediatamente el teléfono, y encomendé a mi equipo editorial la tarea de investigar a fondo este caso. Al fin y al cabo, el artículo también afirmaba que el gobierno había pedido disculpas a la población. Puede comprobarlo. Nos pusimos en contacto con amigos en Japón y les preguntamos, ¿pueden confirmarlo? Un contacto que lleva 40 años viviendo en Japón nos contestó: está todo inventado. No nos dimos cuenta de nada. Una japonesa que trabaja para Kla.Televisión tampoco estaba al corriente, y sospechaba que detrás había una campaña de desinformación selectiva. Escribió: mis padres dicen que nunca han oído nada parecido en la radio ni en la televisión. Incluso una búsqueda en los 3 periódicos japoneses más importantes resultó infructuosa. Pero fui un paso más allá e investigué el origen de esta propagación. Y he aquí, un movimiento que está siendo destrozado como ningún otro por la corriente dominante europea, y los estados como enemigos criminales del Estado. Incluso si estos titulares resultaran ser ciertos en retrospectiva, Kla.Televisión estaría caminando hacia el cuchillo abierto de los medios de alimentación forzada. Porque, desligados de todo contenido, solo nos marcarían en asociación con estos enemigos del Estado. ¿Ves lo feo que es este juego? Como puede verse, la lucha contra la desinformación anunciada por la señora von der Leyen ya está en pleno apogeo, y no solo en la forma habitual de censura en Internet. Tras su declaración de guerra en el 54 aniversario de la FEM, ya están en marcha numerosos ataques contra los ilustrados libres y contra la ilustración. Por ejemplo, mediante el aumento de la intimidación, el descrédito, incluso las detenciones y los daños selectivos a la reputación. ¿Y por qué todo esto? Para poner coto a las víctimas antes mencionadas de una forma mucho más eficaz que la simple censura.
Sin embargo, todas estas campañas de difamación y obstáculos a la libertad de prensa y de opinión son más que inaceptables. Encarnan una violación de nuestros derechos democráticos fundamentales. Las víctimas nunca son solo los aquí mencionados, sino también todos los ciudadanos que se ven obligados a cofinanciar estos delitos de opinión mediante tasas obligatorias. En Suiza, incluso con los horrendos impuestos sobre los medios de comunicación, aunque una casa ni siquiera tenga conexión a la televisión. En la actualidad, Alemania se embolsa unos 8.500 millones de euros, Suiza 1.200 millones de francos, y Austria 722 millones de euros al año en tasas obligatorias, mientras que los iluminados a los que deshonran tienen que financiar todos estos increíbles servicios de su propio bolsillo y con donaciones gratuitas. Imágenes y escenas falsas. Ein siebtes Beispiel. Wir schauen uns gezielte Desinformation 7. Examinamos la desinformación selectiva mediante imágenes falsas y escenas escenificadas con IA. Hace unos meses circuló la noticia de la detención de Donald Trump. El desinformador Elliot Higgins había creado anteriormente fotos de IA en las que aparecía Donald Trump detenido. Estos, naturalmente, tuvieron un efecto muy dramático en los partidarios de Trump, alimentado adicionalmente por los comentarios del desinformador. Escribió: "Estoy haciendo fotos de la detención de Trump mientras espero a que me detengan". Inmediatamente, las imágenes recorrieron la escena de reconocimiento. Solo después se dio cuenta de la falsificación del material gráfico. El octavo ejemplo se refiere a un producto similar de desinformación sobre IA. Esto ha condenado inmediatamente a muchos ilustrados libres al rincón de los jurados en relación con Klaus Schwab y el FEM. Se hizo viral un video que mostraba cómo el productor iraní Damon Imani insultaba a esta institución y a su fundador, Klaus Schwab, en el escenario del FEM de Davos con las soeces palabras: "Que te jodan, Klaus Schwab, y a tu nuevo orden mundial". A continuación, Schwab, junto con el ministro de Defensa suizo, abandonó la imagen agitado. Corto: "Que te jodan, Klaus Schwab, y a la mierda tu nuevo orden mundial. Nosotros, el pueblo, nacemos libres, seguiremos siendo libres y tú y todos tus amigos globalistas, incluidos todos los presentes en esta sala. Iros a la mierda". Aquí, también, el campo de navegación sin duda habrá volcado en la mayoría de los exploradores libres. Precisamente por este salto mortal del alma deberíamos consultar inmediatamente nuestro sentido común, y preguntarnos si es realista que algo así ocurra en el FEM y que nadie reaccione. Pero en lugar de eso, como si les hubiera picado una tarántula, los agitados iluminados empezaron a difundir este video por todas partes. Y ello a pesar de que el vilipendio público no provocó ningún tumulto ni intervención de las fuerzas de seguridad, ¿entiendes? Este video también es un vil deepfake, una falsificación con ayuda de inteligencia artificial. Así es como se manifiestan actualmente los nuevos métodos de la proclamada infoguerra. Por favor, aprendamos de esto. 9. Se pone realmente descarado con un video algo borroso con el titular: Bill Gates 2005 en la CIA sobre control mental mediante virus, vacunación más manipulación genética. De nuevo, cuando lo miré, volví a sentir inmediatamente ese salto mortal en mi mente. Eso fue demasiado brillante, un lucio absoluto en el estanque de las carpas de la iluminación, pensé. Combinado con otros 6 brillantes reportajes de investigación sobre otros delitos farmacéuticos adecuados. Para mí ha sido el hallazgo del año. Me alegré de pasar por alto la reacción exagerada de mi sistema de navegación espiritual. Vi la conferencia que supuestamente dio Bill Gates ante un comité de la CIA en 2005. Allí mostró cómo los virus que alteran el cerebro, y las vacunas pueden hacer que un fundamentalista radical sea tan manso como un gatito. Cuando unos años antes oí hablar de esta manipulación del llamado gen de Dios, que es de lo que habla la otra persona en el video, mi intuición me hizo una señal espontánea: eso no es más que mierda humeante. Pero luego, irónicamente, cuando se llega a ver tal conferencia con imágenes y sonido, se ignora generosamente el comentario del gen de Dios.
Porque ahora puedes ver a Bill trabajando en carne y hueso con sonido y visión. Así que debe haber sucedido así. Cuando un número suficiente de agentes de reconocimiento independientes ya se habían abalanzado sobre el vídeo y lo habían compartido por todas partes, llegó el enemigo traicionero y se limitó a poner la imagen ligeramente borrosa en enfocada. Y Osok, que no era Bill en absoluto, y ciertamente no delante de la CIA. Pero eso no es todo. Cuando volví a oler el asado de la desinformación, y mi alma había dado el salto mortal hacia atrás, presentamos este video al genetista molecular Dr. Michael Nels para que comprobara el resto del contenido. Comentó, solo vi la mitad, para mí fue suficiente. En este caso, se elige un gen al azar, y se establece una correlación con las creencias religiosas. Se puede ser igual de fundamentalista, adoctrinado, para creer en una simulación informática del universo o en genes anti-CO2 o lo que sea. Y cuando salieron estos escáneres cerebrales, sin datos científicos, solo historias, tuve que desconectar. Quiero utilizar este breve curso de formación para sensibilizar a todos los periodistas independientes sobre cómo deben tratar las informaciones sensacionalistas. Por favor, haced que todo lo fantástico sea verificado por más de un testigo si es posible. Si no podéis hacerlo, por favor, no lo hagáis. Porque a cada finta exitosa de los villanos le sigue un bombardeo de área contra todos los exploradores libres. Ese es el problema que tenemos todos. Por favor, no publiquéis nada sin fuentes herméticas. Y reversión intencional por corte. 10. Ejemplo, llegamos a las minas terrestres de la desinformación a través de la censura maliciosa de partes de frases individuales. Se difundió otro video, esta vez del director general de Pfizer, Albert Bourla. Dijo en directo en el FEN que su empresa planeaba reducir a la mitad la población mundial. Nos reunimos en California en enero para establecer los planes para los próximos 5 años. Y uno de ellos era reducir la población mundial en un 50% para 2023. Vaya, qué festín para los iluminados libres. ¿Sientes el salto mortal en tu mente con solo escucharlo? Sin embargo, esto nos recuerda de nuevo que debemos ser doblemente cuidadosos. Y esto se hace, por ejemplo, mediante una breve comparación con el video original del debate del FEM. Esto bastó para desenmascarar la desinformación difundida deliberadamente. Una persona de mentalidad satánica recortó la parte central de la frase, y luego compartió el video en las redes sociales. De hecho, Albert Bourla dijo, y uno de ellos era reducir el número de personas en el mundo que no pueden permitirse nuestros medicamentos en un 50% para 2023. Y así se podrían documentar casi infinitamente más videos de desinformación difundidos maliciosamente. Por ejemplo, aquella en la que el Papa se inclina ante Rothschild, Rockefeller y Kissinger. Sin embargo, una mirada más atenta revela personas completamente diferentes. O también este video de un chico haciendo rappel completamente desnudo desde el Palacio de Buckingham. Solo un pequeño montaje de imágenes, pero con el gran efecto de hacer que todas las víctimas de la violencia ritual satánica o los que informan sobre ella parezcan poco fiables. Especialmente después de que finalmente encontraron el valor para declarar como testigos contra la familia real. Formación en aceptación. Para no tener que repetir innecesariamente mi mensaje principal con frecuencia, lo dejaré en estos 12 casos prácticos, y los completaré una vez más con palabras libres. En última instancia, lo que quiero principalmente es sensibilizarte para que en el futuro prestes más atención a tu órgano perceptivo e intuitivo. Cada vez que entra en juego una mentira evidente, te hunde por dentro. La verdad real te hace tranquilo y libre por dentro. Te lleva hacia arriba suavemente y sin ataduras.
En otras palabras, quien toca la realidad es soberano y está completamente seguro del asunto. En cambio, cuando se propagan insidiosas falsas sensaciones, la aguja de nuestra brújula interior de la verdad empieza a girar en círculos. Una vez me referí aquí a esta reacción exagerada como el salto mortale del alma o el salto mortale del espíritu. Esto puede facilitarle recordar cuando su intuición se ponga en contacto con usted en el futuro. Aprende a trabajar con ella, no la rechaces. Este es mi mensaje más urgente. Formación en comprobación de fuentes. Y la lección que hay que aprender: cuanto más atractiva suene una historia, con más cuidado hay que comprobarla. Por muy edificante que sea un mensaje desde dentro, siempre hay que fijarse primero en el contexto, es decir, en el contexto general de lo que se dice. Solo retome una historia cuando su impresión intuitiva del contexto general real siga siendo muy relevante. Al fin y al cabo, un líder malintencionado podría presentarle exactamente lo que quiere oír en la primera frase. Así es como trabaja esta banda sin escrúpulos. Y en la frase siguiente podría soltar la bomba, por así decirlo, echándose a reír y diciendo burlonamente: jaja, claro que era solo una sátira. Así que nunca olvides que incluso los medios de comunicación de pago se permiten de vez en cuando bromas tan peligrosas. Un programa entero puede basarse en la sátira. Si esto no se anuncia conscientemente en ningún sitio y solo lo saben los invitados internos, su intuición puede ser mal utilizada o incluso instrumentalizada de la forma más peligrosa. Mi recomendación, o quizás debería decir mi consejo muy serio, es, por principio, no recurras nunca a los programas de sátira. Y cuando lo lleves, debe mostrarse constantemente que se trata de una sátira. Son similares a los señuelos de pesca. Die Anstalt de la segunda televisión alemana, por ejemplo, ha dicho muchas cosas realmente ciertas. Pero en cuanto hagas una referencia seria a esto, te criticarán por todos los lados por no ser una sátira seria. Sí. ¿Por qué cree que la ZDF puede permitirse este tipo de programas, o todos los demás programas de sátira pública? Tales programas encarnan uno de los ataques más seductores contra nuestro poder intuitivo de percepción. Así que investigue un poco. ¿Quién está detrás de semejante declaración que le electriza por completo y le deja literalmente boquiabierto? ¿Qué comunidad está detrás? Incluso si de un grupo o una persona emanan hechos concretos, pero esta fuente está envenenada, por ejemplo porque se trata de una organización terrorista, ¿qué ocurre entonces? Los atacantes de la verdad, ignorando incluso tus mejores declaraciones, se abalanzarán inmediatamente sobre ti solo, y te relacionarán directamente con esta organización terrorista. ¿Comprendes? Eso es exactamente lo que buscaban. Así que se esforzarán por escoger las verdades más caras de los grupos más criminales o impugnables, y luego las traerán como cebo ante tu cara. Tan pronto como muerdes el anzuelo, te tienen en el anzuelo. Y eso es exactamente lo que quieren. Por otra parte, esto no significa que una verdad se convierta en mentira solo porque salga de la boca de unos villanos deliberadamente escenificados o incluso reales. En el caso de este piloto, que testificó casi llorando cómo perdió su trabajo por no haber pulsado el interruptor de los chemtrails en altitud, la verdad fundamental sobre los vuelos chemtrails se mantiene. Por supuesto, nunca de forma que ningún piloto tuviera que pulsar ningún botón de chemtrail. Sin embargo, hace tiempo que se demostró sin lugar a dudas que los combustibles de la OTAN, como el JP-8 de nuestros aviones civiles, hacen completamente superfluo tal botón. También se ha demostrado sin lugar a dudas que se están llevando a cabo misiones de geoingeniería muy selectivas, inicialmente etiquetadas como chemtrails por las fuerzas aéreas estadounidenses. ¿Qué se puede hacer? Puedes, como hago yo aquí, canibalizar un periódico o un medio de comunicación de ese tipo. Y eso se hace denunciando el engaño, por un lado, y nombrando las fuentes originales herméticas, por otro, o basándose en fuentes herméticas. Puedes matar dos pájaros de un tiro.
En resumen, hagamos sistemáticamente una investigación suficiente de las fuentes antes de difundir un testimonio. Y repito, y esto, cuanto más atractiva es una historia. Hasta que no se sabe exactamente de qué boca, de qué fondo y también en qué contexto general se dijo algo, no solo se le puede engañar fácilmente, sino que se le puede instrumentalizar deliberadamente. ¿Cuándo eres susceptible de ser instrumentalizado? En cuanto no entiendas la intención última de una noticia que circula. Por ejemplo, a los medios de comunicación de pago forzoso siempre les gusta utilizar testigos que causen una impresión creíble a la gente. Por eso, cuando se menciona a un sacerdote, una monja o una organización benéfica en los medios de comunicación, hay que ser muy crítico. Cuando hace poco dejaron opinar a un cura en plena faena tras las grandes inundaciones de Austria, pensé desde el primer momento. Todo el mundo debería saber que la corriente dominante no tiene muy buena opinión de la religión. Entonces, ¿por qué dejan hablar a este hombre? La respuesta no se hizo esperar. En primer lugar, el llamado hombre de Dios dijo que por fin deberíamos aprender a entender de nuevo el mensaje de Dios, que se esconde detrás de cada catástrofe natural. Y el lobo con piel de cordero de la corriente dominante formuló de inmediato la siguiente pregunta. En su opinión, ¿cuál podría ser el mensaje de Dios en relación con estas lluvias torrenciales? 3 adivinanzas sobre cómo acaba aquí la historia. Por supuesto, el ahora obviamente autoelegido clérigo señaló humildemente que era esencial proteger mejor el clima de una vez por todas. Y ya ha comprometido a la audiencia directamente, por así decirlo, con la agenda medioambiental de los grandes. ¿Os dais cuenta de cómo va el juego? Los grupos de personas antes mencionados, como las monjas y otros filántropos, son ideales para ser instrumentalizados para cualquier agenda oculta concebible. Usted lo experimentó durante la pandemia de COVID. El asesino de personas Big Pharma ha utilizado montones de sus propios agentes disfrazados de ciencia o de médicos y virólogos enredados con ella como cebo. Y así ha engañado a las naciones enteras, y les ha permitido caer en su trampa. Y ahora, como ya se ha demostrado irrevocablemente, cientos de millones de personas han muerto, y cientos de millones más están gravemente dañadas. Solo porque todo lo que estaba científicamente probado o salía de la boca de los dioses blancos era digno de confianza a sus ojos. Basándose en su experiencia, Jesús proclamó una vez la siguiente regla general sobre este tema. Todo lo que es muy estimado por los hombres es abominable ante Dios. Su consejo, por no decir su instrucción, era por tanto, pruébenlo todo. Simplemente todo. Y quédate con lo que es bueno, con lo que es útil, con lo que demuestra ser auténtico. Por favor, no olvidéis el contexto de por qué estamos hablando de todas estas cosas. Estamos inmersos en la mayor guerra de la información que el mundo haya visto jamás. Porque en ninguna época anterior tuvimos las posibilidades de comunicación mundial que nos ofrecen hoy la radio, la televisión e Internet, y sobre todo la tecnología de la telefonía móvil, los teléfonos celulares, etc. Los misántropos atacantes que siempre se presentan como filántropos y salvadores del mundo pretenden hundir toda la escena de la ilustración libre con su desinformación insidiosamente plantada. Y sin duda lo conseguirán si no nos percatamos suficientemente de este juego extremadamente siniestro. Su objetivo es endilgarnos esta desinformación que han introducido deliberadamente de contrabando desde todas partes con este fin. Así que ya ves lo importante, pero también lo extremadamente valiosa que es ahora la investigación seria de las fuentes. Así que descubramos a todos los topos infiltrados, saquemos a la luz esta desinformación malintencionada, y mostremos de dónde procede realmente la desinformación. Sigue el rastro hasta atrapar a los cerebros más retorcidos. Y verás que siempre acabas de vuelta con los jugadores de la sociedad secreta. Tanto si actúan a través de sus medios de comunicación dominantes como a través de su Big Pharma, a través de sus científicos instrumentalizados, de sus expertos en economía o de sus artistas infiltrados por todas partes.
Saquemos estas serpientes y escorpiones de todas las grietas y agujeros para que se manifiesten. Repito, quieren devastar la búsqueda de la verdad hasta tal punto y sumirla en el caos que, al final, ni una sola persona sepa lo que es verdad y lo que es mentira, lo que es real y lo que es falso. Una vez llegados a este punto, les gustaría hacerse con el monopolio absoluto y legalmente garantizado de la verdad para sí mismos. Pretenden hacer apestar cualquier mera tendencia a encontrar la verdad. De tal manera que, si es posible, todo el movimiento de la verdad abandone su oficio desalentado porque todo el asunto es demasiado complicado, demasiado inescrutable y complejo. Ese es su objetivo. Por eso os repito en este momento cuál es la verdad. Nada es complicado en absoluto si nos atenemos a estos sencillos principios que te enseño aquí. Pero, por el amor de Dios, nunca seáis superficial, nunca seáis perezoso y nunca seáis demasiado cómodo para comprobarlo todo a fondo antes de pasarlo y difundirlo. Es cuestión de ser o no ser, queridos. Método de destrucción adicional de desinformadores objetivos. Ahora pasaré a la última parte. En esta parte, reforzaremos lo que hemos dicho hasta ahora. Y estamos añadiendo otro aspecto de mucho peso, y algo más sofisticado al enfoque diabólico de los desinformadores. Por favor, manteneos en sintonía conmigo. Lo peor de esta guerra de la información es el ataque frontal a nuestra intuición. Millones de personas que han despertado acaban de empezar a recordar su sentido intuitivo de la verdad y a confiar en este sistema de navegación interior. La gente ha empezado a escuchar no solo a la única voz dominante, sino también a la voz contraria. Por ello, han decidido sin cesar escuchar a las voces discrepantes más altisonantes, y seguir a los más marginados en la corriente dominante. Por eso los destructores a cara descubierta de la humanidad intentan ahora dañar cualquier forma de voz discrepante mezclándose con los propios iluminados libres con voces discrepantes deliberadamente fingidas. Acabamos de esbozar y esperamos haber entendido cómo lo hacen, al menos hasta cierto punto. Otro método de destrucción utilizado por los desinformadores selectivos es una forma aún más insidiosa de difamación. Hasta ahora, los iluminados libres han sido simplemente etiquetados con términos vergonzosos, como juradores, antisemitas, sectarios, sectas políticas, apóstoles autoelegidos, predicadores laicos, etc. Pero ahora la estafa actual de la difamación reside en la difusión selectiva de rumores. Uno de los últimos rumores que se han extendido no hace sino arrojar a los mejores iluminadores al rincón de la oposición dirigida. Reconozca en tal guerra psicológica, también conocida como PSYOPS en la jerga técnica, el más alto grado de seducción contemporánea. Los iluminados independientes y libres se han vuelto tan peligrosos para la pretendida élite que los principales gremios secretos del mundo han tenido que mezclarse con los iluminados para tomar el control y redirigir la oposición desde dentro. Esta táctica psicológica para infiltrarse en el enemigo no es nada nuevo. Existe desde hace miles de años. Incluso en la Biblia. Por ejemplo, leemos de un hombre llamado Usai que se había colado en el campamento de sus enemigos como falso consejero. Pero era una estratagema psicológica de la oposición. Y así hicieron girar los corazones de caudillos y reyes como ríos de agua en una hora decisiva. Con palabras y argumentos altisonantes, eufónicos y convincentes, persuadieron a los reyes que estaban dispuestos a atacar para que se retiraran cuando habría sido el momento más favorable para atacar. Por otro lado, tentaron a los gobernantes que aún estaban completamente mal equipados a atacar de inmediato. Allí donde se hizo caso a estos asesores infiltrados, el resultado fue la derrota inmediata. Así funciona la oposición dirigida. Y lo crean o no, la oposición dirigida es la última estafa de nuestros aspirantes a gobernantes mundiales. ¿Cómo saber qué oposición está realmente dirigida por el pulpo, y qué iluminado libre ha sido simplemente acusado de pertenecer a la oposición dirigida?
A fin de cuentas, es bastante sencillo, aunque su fundamento sea algo más exigente que los tres aspectos de la doctrina de la intuición, que en la jerga técnica se denomina ley del espíritu de la vida. Todo lo que tenemos que hacer es prestar mucha atención al objetivo que persigue una persona. Sin citar nombres, les daré un caso práctico. La mayoría de los iluminados se han dado cuenta ahora de los hilos rojos y de los cerebros que están detrás de la historia mundial que ha sucedido y sigue sucediendo. Existe una sociedad secreta con forma de pulpo que lleva siglos luchando por dominar el mundo. Estos aliados secretos llevan mucho tiempo hablando abiertamente de su nuevo orden mundial. Eso significa para ellos, los estados-nación deben disolverse, la humanidad debe cambiar del dinero en efectivo al dinero digital supervisado, y toda la humanidad debe ser monitorizada de tal manera que cada acción de cada persona pueda ser controlada y dirigida en todo momento. Las religiones deben desaparecer para dar paso a la nueva religión mundial, en última instancia, el culto a Lucifer. En resumen, el mundo entero debe estar bajo una sola dirección, todos los medios de producción deben ser controlados por una sola dirección, pero el sistema sanitario, la educación, la ciencia, la judicatura, la política y los medios de comunicación, incluida la cultura, también deben estar bajo un mismo liderazgo. Ese es su objetivo, y ya ves, los hilos rojos tampoco se detienen en el género. El pulpo quiere disolver todos los valores tradicionales de forma nihilista, de modo que ni siquiera los hombres y las mujeres o la familia tradicional tengan ya derecho a existir. En última instancia, solo se aplicarán nuevas narrativas predeterminadas, que la gente se verá obligada a creer y aplicar. Los que no cumplen son eliminados y acaban en el gueto preparado. Y ya ven, si ahora aparece alguna persona que se une a las filas de los iluminados libres e incorpora elocuentemente cualquiera de estos objetivos en sus discursos y esfuerzos de oposición, entonces ya pueden estar seguros de que en el mejor de los casos se trata de una persona PSYOP instrumentalizada, o en el peor de los casos se trata directamente de la oposición dirigida. Así que prestad atención a sus palabras y a sus actos, sobre todo a sus actos. Después de todo, nuestros políticos de todo el mundo nos muestran constantemente cómo nos prometen todo tipo de cosas que queremos oír antes de cada elección. Después de las elecciones, sin embargo, suelen hacer exactamente lo contrario. Así que sus obras no coinciden con sus palabras. Así es exactamente como funciona la oposición dirigida en medio de los iluminados libres. Se cuela por todas partes. Adopta los eslóganes de los iluminados, pero poco a poco los guía hacia los objetivos previstos por el pulpo. Así, cuando, por ejemplo, elocuentes líderes de la oposición se posicionan en contra de la guerra, y desvían las energías de la gente hacia el cambio climático como alternativa, entonces ya se sabe con certeza que están al servicio de la agenda del FEM. Cuando alzan la voz en medio de la libre ilustración, y despotrican contra la omnipotencia de las grandes farmacéuticas, pero por otro lado aconsejan a la gente que se someta de todos modos a sus programas de vacunación, entonces se trata de una oposición guiada. Cualquiera que clame contra el sistema de interés y el interés compuesto, que denuncia el poder de los Rothschild, la Reserva Federal, los bancos centrales, etc., pero que al mismo tiempo lleve a la gente a la moneda digital o incluso simplemente se deje llevar sin oponer resistencia, entonces es casi seguro que se trata de una oposición dirigida. Verás, lo más difícil de reconocer a la oposición dirigida es conocer los hilos rojos, es decir, los objetivos del pulpo de la dominación mundial. Por supuesto, a los novatos en la escena educativa siempre les resultará difícil ver a través del juego siniestro. Por ello, los novatos son también los blancos preferidos de la oposición dirigida. Son fáciles de adormecer e instrumentalizar. Basta con decirles 2 o 3 frases que quieran oír, y tocarán la misma bocina a todo volumen. Por eso, si queremos ganar esta guerra de la información, ante todo debemos impartir cursos de formación como este a todos los exploradores autónomos, sobre todo a los recién llegados. En este punto, sin embargo, me gustaría subrayar una vez más cuál es la tendencia más moderna de los malvados desinformadores.
Como ellos mismos están en proceso de construir una oposición dirigida en todas partes, les gusta llevar a la sospecha que los mejores de los ilustrados libres pertenecen a la oposición dirigida. Así es como practican la división. Justo estos días recibí otra carta de un gran iluminado. Como antes no estaba dispuesto a distribuir su libro Alimentador del Racismo junto con Cla.Televisión, está tan decepcionado conmigo que ahora quiere acusarme públicamente de liderar la oposición, es decir, de ser un activista de SIOP. ¿Pueden superarse tan disparatadas calumnias y planes divisorios? Imagínense, un Ivo Sasek, que ha demostrado con todos sus actos durante décadas que encarna exactamente lo contrario de los aspirantes a gobernantes del mundo, ¿se supone ahora de repente que es un agente de sus archienemigos? Verás, sería muy fácil ver a través. Solo tiene que leer mi libro El Señor de las Transformaciones, y podrá observar toda mi génesis desde la base. Cada semana y cada mes de nuestro trabajo siempre se ha resumido meticulosamente y en detalle en boletines informativos. Se pueden comparar palabra y obra a lo largo de casi 5 décadas. Pero ya veis, si los diabólicos desinformadores consiguen denigrar de repente a todos los posibles luchadores por la libertad como la oposición dirigida de los malvados, ¿quién podría escuchar a semejantes soplones de orejas sin dividirse y perder entonces lo último de su valor? Reconoce el árbol por sus frutos, como nos enseñó Jesús. Una manzana no puede crecer de un arbusto espinoso. Tampoco un manzano mostrará espinas en sus ramas. Por lo tanto, abrid los ojos y el corazón, y reconoced a quién tenéis delante, y hacia dónde os conducen estas personas en última instancia para que no seáis víctimas de la guerra de la información con todos sus métodos confusos. Porque son tan venenosos como una plaga. Quienes dejan que el veneno de la mentira penetre en su interior son los primeros en experimentar una flagrante ruptura interior, incluso con las personas a las que antes amaban y valoraban. Estos son los efectos a la baja. Actualmente estoy experimentando una vez más hasta dónde puede llegar esto. Estos tijeretazos han llegado incluso a denigrarme como hombre de dinero después de haber demostrado que he prestado y entregado gratuitamente todos mis servicios y productos durante más de 45 años. Sin haber publicado nunca un solo número de cuenta ni haber hecho la más mínima colecta y, por último, sin haber hecho el más mínimo llamamiento a las donaciones. Yo no hice nada de eso. Pero ahora se supone que soy un hombre de dinero. Pero yo pregunto, ¿qué más puede hacer uno con sus obras que estar a disposición de todos como un esclavo para toda la vida, voluntariamente, de todo corazón y sin fingir? ¿Qué más se puede hacer? Basta con reconocer el grado de intoxicación que emana de los desinformadores malintencionados. Sean diligentes y estudien esta formación. Difúndela todo lo que puedas para que podamos cabalgar estas nuevas olas y sacar provecho de ellas. La verdad debe prevalecer al final. Y prevalecerá si no nos desanimamos, sino que nos aferramos al hecho de que Dios nos capacitará interior y exteriormente para vivir en sus perfecciones y dominar todos estos perversos excesos. En conclusión, me gustaría señalar una vez más que cada forma de escalada satánica y ataque en última instancia, solo hace que los poderes y habilidades dentro de nosotros fermenten. Del mismo modo, en última instancia solo nos multiplicarán, nos perfeccionarán y nos impulsarán hacia nuestro empoderamiento. Cada ataque sea de fuera o de dentro debe aumentar y aumentará legítimamente nuestros dones espirituales, afilará nuestras flechas de la palabra, activará nuestro poder de descubrir. Solo si nos mantenemos en ello. Y estos, una vez más nombrados saboteadores del pueblo, maniobrarán para convertirse en un tribunal mundial. Así será. Pero solo mientras todos sigamos confiando, creyendo y manteniéndonos firmes. Todos los especialistas de todas las áreas son un gran apoyo para nosotros en esta lucha. Por favor, no escatimes esfuerzos y únete a nosotros para afrontar estos retos sin precedentes. Si no lo hacemos, será la perdición de todos nosotros. Sin embargo, si lo hacemos, llevaremos juntos al nuevo mundo, que ya ha comenzado, a su pleno florecimiento. Soy Ivo Sasek, que cumple 48 años ante Dios.